Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Y continuamos con esta segunda parte del Viernes de Salud Mental que corresponde al primer viernes del mes de noviembre. Vamos a comenzar a hablar acerca del retorno a clase de nuestros muchachos. Hecho que ocurrió hace poco, más de 2 semanas. Pero no podíamos dejar a un lado, no podíamos pasar por alto comentar estos hechos tan lamentables que han ocurrido en nuestro país y por supuesto, tiene mucho que ver también con esta conmemoración que se lleva a cabo el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero, hablando de retorno a clases, hay cosas que pasan desapercibidos para los padres durante casi todo el año escolar y los padres se vienen dando cuenta es al momento que les llega la evaluación de los niños o cuando va a comenzar el año escolar. Y resulta que casualmente este próximo 8 de noviembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Dislexia. Es un trastorno del aprendizaje que afecta anualmente aquí en los Estados Unidos a 3 millones de niños. En cuanto a la dislexia, Milagro, que mucha gente no sabe identificarle, cree que es que el muchacho lo llaman bruto, inclusive, este muchacho es bruto, este muchacho no aprende, y resulta que tiene un trastorno del aprendizaje. ¿Qué consiste la dislexia, Milagro? Bueno, Eliezer, como su nombre lo indica, dislexia es la dificultad para adquirir la lectura. Obviamente, cuando iniciamos ya la escolaridad formal de primer grado en adelante, donde las exigencias para iniciar la lectura y la escritura son más exigentes, valga la redundancia, ay Dios mío, pues sencillamente comienza a darnos cuenta de que si el niño tiene dificultades en la adquisición de la lectura y de la escritura, probablemente, si no viene por una condición natural, que a lo mejor tuvo un retardo pedagógico o sencillamente pues no cumplió los prerequisitos para iniciar la lectura y la escritura, que ahora vamos a hablar de eso, si persiste en el tiempo, que ese niño no es capaz, o esa niña no es capaz de leer, o lee e invierte los fonemas a la hora de la lectura o en la escritura, tenemos que prestar mucha atención a eso. ¿Cuántos niños han sido maltratados, hablando del maltrato infantil, verbalmente e inclusive a nivel escolar, porque sigue pasando,
sobre todo en aquellos espacios donde no hay una psicopedagoga dentro del espacio educativo y los docentes de aula pues no tienen las herramientas suficientes para o percatarse de que existe una condición, una dificultad, o sencillamente siguen apegados al viejo dicho de que la sangre, ¿cómo es? Que la letra con sangre entra. Que eso lo veíamos en, si, vamos a decir, en tiempos pasados, quizás de nuestra época o más atrás, donde los muchachos que no aprendían a leer, pues sencillamente tú lo acabas de decir, o los molían a palos, suena muy duro, pero era así. Nuestros abuelos, nuestros inclusive familiares de generaciones atrás, lo llamaban bruto, lo descalificaban y resulta que era, no es que el muchacho era bruto, porque la dislexia no tiene que ver con una situación de inteligencia. O sea, tú puedes ser muy inteligente, pero tener un problema de aprendizaje, en este caso de la lectura y la escritura. Yo quiero hacer un alto aquí, Eliezer. Tú dirás, Milagro, siempre con el lenguaje por delante, pero es notorio quienes trabajamos en el área, tanto de aprendizaje como del área del lenguaje, darnos cuenta que un niño con un desarrollo lingüístico inferior a lo esperado para su edad, su aprendizaje de la lectura y la escritura se va a ver interferido. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros estamos hablando de que la lectura viene por fonemas, primero viene por ¿cómo se llaman? Los sonidos de las letras que nos aprendemos, aunque todavía hay técnicas de aprendizaje de la enseñanza de la lectura de M, A, M, P, A, P, A, Pa, Ma, Pa, Pa, Pero así Pa. aprendimos todos. Claro, pero hoy en día está la conciencia fonológica que nos enseña que cada letra tiene un sonido. O sea, porque fíjate, cuando tú dices M, A, ¿cuántas letras estás diciendo allí? M, ¿ok? M, A, hay tres letras. En cambio, si tú dices A, porque así suena la M, ¿ok? Solamente hay dos Ah, yo no sonidos. sabía eso, ¿viste? Esa es la parte fonológica. Y la conciencia fonológica justamente es eso, que los niños se apropien de los sonidos de las... Es más, yo te voy a decir, tú dices que todos nos enseñaron M-AMA, no, a mí no me enseñaron M-AMA. En el colegio que yo aprendí, un colegio, yo creo que para la época era bien adelantado, lastimosamente esas maestras españolas se fueron. Era un colegio, bueno, yo vivo en la Candelaria toda mi vida y la Candelaria es una zona eminentemente española y mucho emigrante español, Una colonia gallego, española, etcétera, la esa es la colonia Candelaria. española. Y fíjate, esas docentes eran tan adelantadas a la época que ellos utilizaban el método fonético. Es más, yo recuerdo mi libro de lectura y tenía unas señoras muy cómicas dibujadas y hacía, ¿ok? Ah. Entonces, es ma, mamá. Entonces, hoy en día, pues hay muchas técnicas para que ese niño aprenda a leer, pero lo importante es que podamos identificar cuando existe un problema y dejemos de culpabilizar al niño porque es flojo, porque es inatento, porque es bruto. Terminamos dañando su autoestima y no nos damos cuenta de que es una condición, una dificultad de aprendizaje y que no solamente es el aprendizaje de la lectura, sino también la parte grafoescrita. ¿Por qué? Porque según hablamos, según escuchamos, escribimos. ¿Y ¿Okay? hay Eso es alguna una edad, realidad. Milagro, para nosotros decir este niño probablemente tenga dislexia? Seguro, Eliezer. Ya para hablar de dislexia tenemos que hablar de 7 u 8 años en adelante, que es justamente ya cuando el niño ha pasado por los procesos previos de prerequisitos que de hecho, fíjate algo, en preescolar, las maestras de preescolar son una maravilla, ¿verdad? En preescolar, a veces los papás dicen, yo no escribo al muchachito en preescolar porque eso es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, porque lo que van es a jugar y A resulta que ellos socializar van no solamente a socializar, Eliezer, ellos van a trabajar esos y a continuar su prerequisitos, desarrollo. claro, sus prerequisitos para el aprendizaje de los procesos posteriores, que son la lectura, la escritura, el cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el niño está en preescolar y está rayando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo él allí? Está trabajando la parte grafomotora, la parte visoperceptiva, cuando está copiando un círculo, porque el cerebro tiene que primero apropiarse de la postura del lápiz, ¿verdad? Después de lo que yo estoy viendo, el cerebro lo procesa para yo poderlo reproducir, ¿ok? Entonces,
todos esos juegos que se hacen en preescolar, que tienen que ver con la parte de motricidad gruesa, de motricidad fina, de coordinación, justamente van a manejarse para conseguir después que él ya madurativamente esté en capacidad de procesos cognitivos mayores como son el aprendizaje de la lectura y la escritura. De hecho, la lectura no es innata, la lectura es aprendida. O sea, nosotros no venimos con un chip, lectura, listo, activémoslo. No, o sea, es aprendida. Y si existe alguna condición, como en este caso pudiese ser la dislexia, puede interferir en ese proceso. Igualmente, como venía hablando, el proceso de desarrollo lingüístico. Un niño, por ejemplo, para algo muy sencillo que pueda decirte, que tenga un problema para la producción de la R, ¿ok? Que no pueda decir carro, porque todavía no lo ha logrado. Cuando él va a escribir, él no va a escribir carro, él probablemente va a escribir caro, ¿ok? De acuerdo a cómo él la pronuncia, de acuerdo a cómo él lo hace. Porque fonéticamente, o sea, desde el punto de vista del sonido, él está procesándolo de esa manera. Sin lugar a dudas, todo lo que conlleva a todos estos procesos de aprendizaje se inician pues en preescolar. Preescolar entra un niño generalmente a los 3 años en Venezuela, en primer nivel, y lo concluye próximo a los 6, donde ya a 6, 6 y medio, 7 está ingresando a un primer grado. Esos 3 años de preescolar son fundamentales, Eliezer, por lo que decíamos previamente, porque ese niño va a trabajar la grafía, a agarrar el lápiz, a rayar, a escribir, a posicionarse en la hoja, a saber qué es de derecha, izquierda, arriba y abajo. O sea, a veces los papás no entienden la importancia de todo lo que es el plano y la lateralidad, izquierda y derecha. ¿Cómo yo voy a escribir en la parte superior derecha si no sé ni siquiera dónde está la derecha en mi cuerpo? Entonces, preescolar justamente es para que él se apropie de todos esos procesos de una manera divertidísima, porque casi todo es lúdico, ¿ok? Por eso que a veces los papás tenían la bendita manía de decir que era, que van a perder el tiempo y los ponían ya en tercer nivel. Resulta que primero, segundo, tercero son fundamentales porque tú lo dijiste inicialmente. Estamos hablando de que ese niño sale de su casa a socializar, a aprender a compartir con sus pares, a negociar, ¿ok? Y ellos son maravillosos negociando, porque de hecho, a lo mejor estamos peleando por un carrito y estamos ahí en una ardua pelea y a los 10 minutos ya somos amigos, porque yo decidí prestártelo. O sea, esa negociación se aprende es en el preescolar. Ellos aprenden muchos a estimular su lenguaje, porque a veces los niños en casa, a los 2, 3 años que todavía no han desarrollado su parte lingüística, resulta que en el hogar o está el cuidado a lo mejor de una abuela que lo que hace es ver telenovelas y no habla con el muchachito, o en el caso de otros tratos, a lo mejor lo dejan con una nana o un personal de cuidado que tampoco les habla, lo deja en un rincón, lo deja con la niñera O no tiene electrónica, las herramientas tampoco. o no tiene las herramientas, pero el lenguaje se aprende hablando, Eliezer. O sea, hablar es la cosa más humana, divertida y sabrosa que puede Que por existir. cierto es algo que estamos perdiendo. Wow, en estos días yo veía unos posts de Instagram, unos videos de alguien, de esos migrantes que llegan aquí a los Estados Unidos, que son unos héroes porque atravesaron el Darién, que por cierto es un acto pero no digo yo heroicismo, es un acto de no sé cómo llamarlo, hay que tener superpoderes para lograr eso. Pero estaba hablando de una manera, y él decía que él no era ningún malandro, que él trabajaba, que él tenía una familia, pero él hablaba de una manera tal que yo inmediatamente que lo escuché hablar me traspolé, me trasladé hacia el penal del internado judicial de Monaga, donde yo era jefe del servicio médico de la cárcel. O sea, la manera como estamos hablando nosotros, los venezolanos, bueno, en esta plataforma se puede decir, pero ahora los muchachos y gente contemporánea con nosotros se hablan es de marico, marica, huevón, huevona. O sea, todo es marico y todo es huevón. Así se habla la gente ahora, a la gente no se dice ahora pana, brother, no, ahora O todo es marico, sencillamente marica, llamarte por tu pero nombre, más que feo, las mujeres. Entonces, ese claro. es el ejemplo que nosotros le estamos dando
a los adolescentes y, por supuesto, a los niños que están, como tú lo acabas de señalar, iniciando ese proceso de verbalización. Así es. Entonces, hablar se aprende hablando, no hay otra manera de hacerlo. Por eso que las personas sordas, pues sencillamente no desarrollan el lenguaje porque no escuchan, Por ¿ok? supuesto. Ellos tienen su capacidad para poder conversar, hablar, pero al no escuchar no pueden aprender la palabra oída, entonces no pueden hablar. ¿Y Y cuáles terminan son pues los a lo mejor. síntomas, Milagros? ¿Cuáles son los síntomas, los signos así claros que un padre o un maestro puede observar en un niño que presente dislexia? Bueno, la inversión de las letras, por ejemplo. Es muy común ver la B, la D, la P, la Q, que las invierten, aglutinamientos, o sencillamente a la hora de la lectura, pues a pesar de que sea muy sencilla, son incapaces de leer lo que está allí. Por muy elemental que sea esa frase que pueda estar leyendo. Hay dificultades también en la parte atencional, lo que hablábamos anteriormente, es importante volverlo a recalcar, o sea, que este problema de aprendizaje no tiene que ver con coeficiente intelectual, o No, de sea, ninguna manera. tiene que ver sencillamente con una debilidad a lo mejor en esa parte de desarrollo, inclusive desde el punto de vista visoperceptivo puede haber inmadurez. También podemos ver que a la hora de escribir aglutinan todas las palabras, no las definen, no terminan a la hora de leer, invierten, omiten, o sea, está viendo que su desarrollo de lector no es el apropiado. Ellos tienden a ser muy, como saben y conocen su dificultad emocionalmente, terminan siendo como la tortuguita que se mete dentro de un caparazón y es terrible para ellos. Bueno, me imagino que sigue siendo una práctica porque el que lean en voz alta para ellos es terrible porque quedan evidenciados dentro de todo el curso de su dificultad. Entonces, si usted está viendo que su niño no ha adquirido la lectura y no hay ninguna condición orgánica o desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista de desarrollo que lo esté limitando, tiene que ir al profesional para que lo evalúe, en este caso el psicopedagogo. ¿Y cuál es el profesional? El psicopedagogo está en capacidad de hacerlo, porque justamente el profesional está formado en la parte educativa, es el profesional que desde el punto de vista del desarrollo educativo, pues conoce, tiene las herramientas no solamente para identificarnos, sino para intervenirlo. Ojo, también los psicólogos que trabajan en el área escolar están en capacidad de hacerlo, ¿ok? Y un equipo interdisciplinario que trabaje, por ejemplo, en una unidad psicoeducativa donde pues, están formados para estar alerta de esas dificultades en el desarrollo de la lectura y de la escritura. Pero ya si usted está viendo que su hijo sufre, que para él es algo casi que como cruzar el Darién, ir a un libro de lectura, porque las letras para ellos se convierten en una jungla indescifrable que no pueden entender y no pueden procesar, porque ese cerebro no lo está haciendo y está invirtiendo, o los sonidos para él no son los que está reconociendo y termina diciendo otra cosa. Es porque algo está sucediendo y debemos entonces buscar el apoyo Y necesario por supuesto, para eso que, va a repercutir en su rendimiento escolar. por supuesto, completamente, Eliezer. Porque bueno, sabemos que nuestros sistemas educativos, por ejemplo, las evaluaciones, ¿cómo son? Son escritas. O sea, muy pocos colegios hacen adaptaciones curriculares y lastimosamente lo vemos con nuestros niños que tienen trastorno del espectro autista, que tantas veces nos toca a nosotros como psicólogos realizar todos los años escolares, estando el muchachito en el mismo colegio, desde que inició, las mamás desesperadas bueno, me ha tocado ahorita justamente a este inicio de año escolar, Milagros, por favor, las recomendaciones para que hagan las adaptaciones curriculares y todos los años explicarles, oye, mire, para que este niño funcione de manera idónea dentro del aula, no es que usted le va a dar privilegio, es que usted va a hacer a las adaptaciones correspondientes para que no esté de desventaja con otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de
una evaluación, vamos a ver, no sé, de ciencia, usted puede hacerlo a un niño que tiene dificultades en la parte grafomotora o la parte de lectura, usted lo va a poder hacer oral. O sea, por ejemplo, ciencia, la otra materia puede ser historia. O sea, sencillamente tú lo estás dejando de evaluar el contenido, sino estás buscando la forma de evaluarlo alternativamente Adecuarlo. y adecuarlo, claro, porque eso es lo que es una adaptación curricular, es adecuar con las herramientas idóneas o con los cambios que tienes que hacer desde el punto de vista educativo, cambios de Eliezer que son hasta sencillos. Por ejemplo, un niño que tenga problemas de atención, o sea, tú no lo vas a dejar en el último de la fila. Tu niño que tenga fallas en atención, que le cuesta centrarse en la tarea, que se disperse con facilidad, no lo vas a sentar al lado de amiguitos que son bulleros o que están conversando todo el rato. Tú tienes que sentarlo cerca de tu espacio como docente. Eso no creo que vaya a alterar ningún salón de clase, ni estés haciendo ningún privilegio al sentar a un muchacho adelante para que esto puedas controlarlo de una mejor manera. Si, por ejemplo, un niño que tiene síndrome de Asperger y tiene dificultades grafomotoras, que en ellos es notable porque es una de las características, maestra, hágaselo o una tablet que él pues simplemente escriba, ¿verdad? En vez de utilizar el lápiz y el papel, lo hace dentro de su, de su tablet o su teléfono inteligente, va a presentar la misma prueba que está presentando el grupo, pero la forma de responder es diferente. O lo hace desde el punto de vista oral. O sea, son cosas sencillas que Ahora, favorecen un procesos. individuo que desde la niñez tiene ese problema, atraviesa su época puber, de adolescente y llega a adulto. Una persona con ese tipo de déficit, de alteración más bien, Puede puede estudiar, cursar estudios universitarios. cómo no. Es más, cercanos tenemos una gran profesional hoy en día que es psicopedagoga y tiene dislexia. Oye, ¿Ok? yo te lo pregunto para que seas tú quien se lo conteste a la audiencia, Seguro que sí. porque yo conozco ¿Cuántos? hasta colegas míos Claro, disléxicos. a eso iba. ¿Cuántos médicos que tienen dislexia? Porque volvemos a lo mismo, no, no tiene que ver esta situación con un problema de coeficiente intelectual, de Para nada. aptitudes, sino por el contrario, simplemente una dificultad que reza o que está en función de ese aprendizaje, pero cuando él logra encontrar las herramientas y las estrategias a través de un profesional idóneo, pues sencillamente la supera y está pendiente, por supuesto, eso sí, a la hora de hacer las redacciones, a la hora de la lectura, busca grupos de amigos que de repente sean apoyo y puedan hacer intercambios verbales. O sea, hay muchas estrategias y hoy yo conozco muchos profesionales exitosísimos que han tenido esta dificultad y bueno, y lo que te digo, pues para que veamos la contraparte, o sea, y están siendo o están ejerciendo su función profesional dentro de un área que es justamente la enseñanza. Entonces, no hay ninguna dificultad. Ojo, siempre y cuando haya sido atendido, siempre y cuando haya recibido a lo largo del camino, el trecho de camino de cada edad correspondiente, las herramientas para que él pueda enfrentar o ella puedan enfrentarse a esta situación. Ahora, Pero sí, fíjate la una respuesta cosa. es sí, sí pueden ser. Hace Puede ser lo que aproximadamente tres quiera. semanas, cuando yo estaba en la fase de preproducción de este programa que estamos haciendo hoy, yo comenté con personas muy cercanas que nos ocurre con frecuencia que cuando estamos escribiendo con el celular e inclusive en la laptop, en la computadora, invertimos el orden en que van las eso es un signo de dislexia. O nos estamos volviendo disléxicos nosotros con esta era Bueno, realmente digital tecnológica. lastimosamente nos estamos volviendo, bueno, yo no diría disléxico, pero sí estamos matando el idioma, porque entre las abreviaciones que hacemos, No, 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 entre que nos sin meter comemos, las abreviaciones. Estamos escribiendo normal e sí, sí, y le invertimos. invertimos, o sea, sencillamente porque, Y a bueno, mí eso no nada, me pasaba antes. bueno, porque a lo mejor no estás prestando la atención debida a la hora de escribir, por Puede ejemplo. ser. Eso puede suceder, pero tú no eres disléxico a estas alturas del campeonato, amigo. Eso es Bueno, viene desde el punto de vista o sea, no es una no hay yo dislexia sé que no, adquirida.
Y si lo fuera, créeme que fuese así como nuestro amigo Manuel Cedeño. O sea, Mira, un emblema luchador por los disléxicos, claro, así como otra de lo es las él por características las que puedo, personas con el trastorno Asperger. otra de las características que puedo decirte de los niños con dislexia a la hora de ellos hacer enunciados, ya que hablaste de cuando estamos escribiendo, a lo mejor cuando ellos están organizando sus ideas para escribirlas, o sea, hay una alteración de ese discurso, o sea, se les complica el poder traducir la palabra en grafema y escribirlo y altera todo lo que es también la sintaxis, el orden de las oraciones. Eso también es una señal de alerta, ¿ok? Y bueno, hoy en día yo diría algo más temerario quizás, Eliezer. Lastimosamente, como hemos venido viendo en nuestro desarrollo educativo, cada día hay más dificultades de aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque justamente este, hablamos cada vez menos, hablamos cada vez peor, no prestamos atención a a la hora de manejarnos en los espacios educativos, los docentes, pues sencillamente, a pesar de la labor tan grandiosa que tienen, porque cuando tú le das el destino de tu muchacho a un maestro, hay pues muchos que tienen ética y formación, pero hay otros que sencillamente están allí y pasan desapercibidos como alguien más. Entonces, termina generando situaciones que no son ni siquiera dificultades de aprendizaje, sino que son fallas en esos procesos que no son atendidos a tiempo porque no le prestamos la mayor atención. Y los muchachos hoy en día, pues las tareas escolares no están supervisadas, por ejemplo. Antes, yo recuerdo que a nosotros nos ponían tareas hasta vacaciones y mi papá y mi mamá nos tenían que supervisar cada espacio Es malo de eso, la copia Milagros. diaria. Es malo poner de tarea a los muchachos en sus vacaciones. Bueno, las vacaciones son de disfrute. Te estoy poniendo un ejemplo porque Mira, a mí ¿y me sabes por qué te lo sucedía. pregunto? Porque yo lo Pero, hice con los míos, ¿oíste? Hubo un momento que me sentí culpable. claro, pero ya va. Es que todo tiene que ver con la forma en que tú, vamos a decir, indicas las tareas. Porque el refuerzo escolar es importante. Igual que cuando tú estás, un niño llevas a terapia, resulta que tu niño terapia va por ejemplo, en Venezuela, porque los centros de rehabilitación del lenguaje dan vacaciones escolares. Llega agosto y regresamos igualito en octubre. Entonces, agosto, septiembre y octubre, si esa mamá no practica con ese niño en casa, cuando llegan en octubre, nuevamente el terapista, que lo va a ver una o dos veces a la semana, 45 minutos, casi que está igualito a como cuando llegó la primera vez a ser evaluado. Porque la práctica hace la diferencia. Entonces, por ejemplo, que tú le digas a tu muchacho, mira, vas a escribir 3 oraciones todos los días. Los lunes y los miércoles vamos a hacer una suma y una resta. O sea, eso no es alterar sus vacaciones, por No, Dios. yo sí se las alteré. Yo confieso que se las alteré. Yo los ponía a leer, por ejemplo, iba uno para cuarto y el otro para sexto. Y yo los ponía a leer el libro del año que iban a cursar, un tema. Un tema, por ejemplo, un día. Vamos a leer este tema, usted va a leer eso, usted va a leer aquello. Usted me va a hacer un resumen y me va a contar qué fue lo que leyó allí mientras yo estaba leyendo otra cosa. Yo al lado de ellos. Pero eso era Claro, mediodía, tampoco era que los torturaba claro. todo el día en eso. Pero era Además, como para que no perdieran el hábito y se les claro, facilitara el ingreso al nuevo año. Y eso claro, no me pero lo no dijo nadie. solamente, no, Fueron no, cosas, no, lo que era mío. claro, ninguna loquera, sino parte de lo que tú considerabas que a lo mejor en algún momento te favoreció a ti, pues tú lo estabas implementando con tu chamo. Volvemos a los Pero patrones. fíjate, Así me educaron a mí, Milagros. así te educaron a ti Así me y a mí educaron a mí. también. Entonces, fíjate algo importante, Eliezer. O sea, ¿qué es más, qué favorece más? Todo un día estar con una niñera electrónica en un juego que lo que te hace es perder el tiempo, o tener una hora de lectura de un libro agradable, no necesariamente el del próximo año, sino el que te guste a ti, el tema que te guste a ti, un cuento, porque también se nos ha olvidado eso como papá, a la hora de ir a dormir, llevar a Ya los los niños no muchachitos y leen leerlo. cuentos.
Los padres Ya no no le leen leen cuentos a los cuentos, niños. ni les leen cuentos, ni rezan con ellos. Me estaba comentando, por cierto, Víctor, me atrevo a nombrarlo ahorita aquí, que su hijo, pues tiene y su esposa tienen una costumbre hermosísima, que es hacer a la hora final de la noche el recuento del día y darle gracias a Dios por las cosas hermosas que sucedieron. O sea, esos 10 minutos que tú inviertes ahí, eso es salud Wow. mental, Eso es eso es reforzar una bendición. autoestima y bueno, y cuántas cosas Cu- positivas, valores. Afecto, Claro, amor, iba a decir compartir, amor, amor. amor, eso es amor. Entonces, esa unidad familiar, que inclusive a lo mejor papá y mamá salieron y llega el abuelo y le graba el video y se lo manda al papá en la situación, ponle tú que esté de viaje, pero no se pierde la costumbre tan hermosa de compartir en familia 10 minutos de amor, haciendo el recuento del día a diario, sea cual sea tu creencia, pues agradecerle a Dios por ese día hermoso que te dio, ojo, y reflexionar, ¿por qué no?, en algo que no nos salió tan bien para hacerlo mejor al día siguiente. Claro. Entonces esas prácticas son hermosísimas. Y como familia, pues mira tú qué valioso es que nos ayudarían, inclusive nos ayudan a invertir menos horas a lo mejor más adelante en un profesional de la salud mental, porque tú estás dando salud mental en tu casa, tú estás dando respaldo, estás Es escuchando a tu una manera de muchacho, evitar que ese niño, el día que sea un adulto, no sea un femicida o que seguro, esa niña no sea víctima de un femicidio. claro que Finalmente, sí. Milagros, ¿qué recomendación así? Tips, es que podemos hablar de tips porque yo no soy muy partidario de hablar en esos términos. ¿Qué tips le podemos dar nosotros a los padres de familia y a los maestros también? Muy importante, a los maestros también. Bueno, que primero tenemos que escuchar a nuestros hijos, eso es fundamental. No cuestionar, no juzgar, sino escucharlo, porque cuando un niño habla, te habla con la verdad. O sea, cuando un niño te dice, es que no puedo, tengo una dificultad, es que yo no lo entiendo, por favor, escúchelo. Escúchalo porque ese niño está sufriendo y para él se convierte en una tortura ir a la parte escolar y más a enfrentarse a algo que para él realmente es una montaña inexpugnable porque no puede o no tiene las herramientas para hacerlo. Si su hijo presenta alguna dificultad, hoy en día existen, volvemos a lo mismo, los profesionales que lo van a orientar a usted, al docente y por supuesto a su hijo, dándole las herramientas para que él pueda transitar exitosamente y saltar esa dificultad que se le presenta y que al futuro pues van a ser hombres y mujeres exitosos en lo que se proponga. Tener horarios, Eliezer, horarios son fundamentales, disciplina Crear durante el hábitos. periodo escolar, hábitos. Los hábitos son fundamentales. Y si nosotros generamos en nuestros niños pequeñitos, a la más tierna edad, la lectura, el tener tiempo de compartir, eso lo van a ellos inclusive de hacer una actividad diaria, porque tú de repente a tu niñito de 3 años lo puedes poner a rayar una hora, a pintar, a usar los colores, a pintar formas, y esa hora es una hora que tú estás utilizando para hacer una actividad educativa que después, en los años posteriores, se convierte en la hora de hacer la actividad escolar o lo que llamamos tareas. Entonces, si tú lo estás haciendo, generando ese hábito a corta edad, ten la certeza de que ese niño, cuando sea o se enfrente a niveles superiores a nivel educativo, pues sencillamente ese hábito le va a permitir pues ser un estudiante exitoso. Volvemos al mismo tema de siempre, el lenguaje. Por favor, escuchen a sus hijos hablar, hablen con ellos. Si usted está viendo que tiene alguna dificultad con algún fonema, que no organiza bien su idea, que de repente le cuesta poder exponer las mismas, también están los terapistas del Pronunciar lenguaje, una palabra, aunque fuera. pronunciar una palabra, que después va a incidir por lo que hablábamos hace poco en la producción escrita también. Entonces, están los terapistas del lenguaje o los fonoaudiólogos que van a evaluar a su muchacho y, por cierto, el 22 de octubre se celebró el Día de la Tartamudez, que la tartamudez es una alteración del lenguaje que implica bloqueos en la fluidez normal del habla y que lastimosamente las personas que tienen tartamudez, que es algo que les pasa
que sencillamente no pueden controlar, aunque bueno, hay herramientas para que ellos logren tener fluidez en el habla, son víctimas de bullying, son víctimas de acoso, porque bueno, el tartamudo, el gago, o sea, entonces los fonoaudiólogos, los terapeutas del lenguaje, son los profesionales, inclusive con un trabajo interdisciplinario con psicología, son los profesionales indicados para favorecer que su muchacho pues sea un muchacho más fluido y que no sea víctima también de acoso producto de la burla que genera pues que alguien tenga bloqueos en el habla. Igualmente se hacen las orientaciones para los docentes para que entiendan que no lo puedes exponer al salón a que lea algo si para él es algo complicado porque apenas está parado ya su semblante cambia, se bloquea, ni siquiera puede emitir Sí, una palabra señor. porque comienza la dificultad. Entonces es terrible para quienes sufren de tartamudez estas enfrentarlos a audiencias, aunque sea de sus pares, porque, bueno, nada, sabemos ya lo crueles que son los jóvenes, los niños en estos tiempos y que la burla está es orden del día y que debemos acabar con eso. Cada Una vez pregunta final, tenemos que Milagros. sensibilizar más a esos niños desde el hogar. Una Cuéntame, pregunta final o un planteamiento final. esto no es Para café, es quienes no tienen agüita. recursos para llevar a sus hijos a estos especialistas, ¿a dónde pueden acudir actualmente en Venezuela? Bueno, en Venezuela tenemos, fíjate, desde el punto de vista de las escuelas públicas, hay escuelas que tienen unidades psicoeducativas. Eso es de educación especial. Aunque la educación especial es así como la cenicienta de educación, existen dentro de las escuelas muy grandes estos espacios donde está el psicopedagogo, el psicólogo, trabajador social. Son equipos interdisciplinarios que ellos van rotando por los diferentes aulas, detectando las dificultades que tienen los muchachos y dentro de ese espacio educativo lo van trabajando. Dentro del, por ejemplo, el Hospital Vargas está el servicio de psicología. Tenemos por Dios, Donde los tú centros de trabajabas. rehabilitación del lenguaje. Los centros de rehabilitación del lenguaje, allí hay equipos interdisciplinarios. Hoy en día, pues, no sé, por ejemplo, donde yo trabajo, no sé, trabajaba, yo que trabajo, trabajaba, pues nos hemos ido muchos jubilados. No sé si ya tienen psicólogo, pero el equipo inicial es trabajador social, psicólogo, terapeuta del lenguaje, en algunos casos había hasta foniatra y psicopedagogo o docente Es totalmente especialista. gratuito, por eso llamo la atención Gratuito, en que me menciones esto. gratuito, pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Educación y estas instituciones están, una está en Caricuao, la UD2, bloque 20, planta baja, detrás de la Escuela Básica Menca de Leoni. El teléfono es 431-4499. Ese me lo sé de memoria, obvio. Fueron muchos años Queda cerca de casada la con mi piscina, ¿no? Cerca CRL, de la piscina de ahí de Caricuao. subiendo por la piscina para Caricuao. Pero la referencia No había más uno por cada cercana, distrito escolar. a eso voy. En Bellomonte está el CRL Bellomonte, pero que no está en Bellomonte, está en Chapellín, está en la escuela, en una escuela grande también que se llama Jesús Alberto Lozada, subiendo por Chapellín, todo el mundo la conoce. Ahí está el CRL Bellomonte, igual con el mismo esquema, ¿ok? Oye, ¿me Está, vas a pasar esas direcciones y esos números de sí, teléfono, por favor, para que cuando editen el programa lo pasen en el seguro, generador de caracteres? Porque esto es una información sumamente importantísimo. valiosa para la El familia C, venezolana, mira, caraqueña por lo menos. el CRL Sur está dentro de la escuela, una escuela enorme que está en el cementerio. Ay, ahora se me fue. Ay, Dios santo, que es una escuela que tiene como 10 escuelas y liceos adentro. Bien, bueno, nada, ahora me vendrá. Sur, Bellomonte, CRL Katia. El CRL Katia está en el Centro Comercial Pro Patria, en el piso 5. En el Valle Coche no hay uno. En el Valle de Coche le corresponde sur, porque es de la zona Ah, el que está en el justamente cementerio. suroeste, el que Bueno, está en el ya no, lo que nos cementerio. queda ya es nada para despedirnos, Milagros. Así es. Hablando en este viernes de salud mental del retorno a clase, que por cierto, en la segunda parte, no quiero despedir esta parte del programa del viernes de salud mental. En la segunda parte del programa del día de hoy voy a estar acompañado de un pediatra puericultor que además es ortopedista infantil y vamos a hablar de las principales deformidades ortopédicas que se observan en el niño que también los padres se dan cuenta cuando comienzan las clases. Y algo importante, la prevención siempre, Eliezer, porque también
yo soy partidaria de que a los niños desde preescolar deben enseñarles cómo sentarse, qué tipo de, el cuidado de su columna, qué tipo de, la posición que deben tener en el pupitre a la hora de escribir, cómo es el agarre del lápiz. Hablando de agarre del lápiz, las terapeutas ocupacionales son excelentes trabajando por todas estas dificultades que tienen que ver con la motricidad y la grafomotricidad. Trabajar, pues, cómo debes utilizar la mochila, porque a veces los muchachos cuestan una cantidad de libros que lo que hacen es generar, pues, cervical y a nivel de columna, pues, unos dolores tremendos. O sea, ustedes como médicos especialistas en el área saben más que eso. Entonces, son cosas que ya deberían estar hasta ya ser parte de los hábitos iniciando año escolar, recordatorios y de trabajar eso en el aula, porque eso previene que a futuro, Sí, pues, esas señor. personas padezcan, porque nosotros somos muy, pero muy, muy, muy malucos con el cuerpo. O sea, nosotros le exigimos y le metemos a ese cuerpo locuras. Y después nos pasa factura, ya cuando estamos así maduritos y A estas sabrosos como edades de nosotros. nosotros. Milagro, Me muchísimas incluyo. gracias. A mis amigos de Para Todos Ustedes a través de Más Salud para Todos, les quiero decir que el próximo 21 de noviembre, es nada más y nada menos, el 22 de noviembre, es nada más y nada menos que el Día del Psicólogo, y desde ya felicitación a mi amiga, compañera, aquí mi partner del Viernes de Salud Mental, la licenciada Milagros Aguiar, y a todos los psicólogos venezolanos. Un gran Vaya, mi abrazo a todos los felicitación, mi colegas. abrazo, mi agradecimiento por el excelentísimo trabajo que hacen allí. Y este domingo 6 yo cumplo 30 años que me gradué de médico. Nada más y nada menos. Amigos, Felicitaciones no a tu olviden promoción y suscribirse, a por ti. favor.